Bueno, ahora sí, gracias por acordarme. Gracias por los de SoundCloud que pueden escuchar esto, porque en el volante que tuve hoy se me va a olvidar. Bueno, muy bien, entonces retomamos, vamos a terminar hoy el tema de la capacidad de curar y ser curado. Con esto lo que quiero ser muy enfática es que más allá de que nosotros estemos aprendiendo una técnica de sanación, porque no se trata de que estemos aprendiendo una técnica de sanación, es que comprendamos que todos nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos el don de poder llevar al otro a recordar su perfección. Nosotros todos en nuestro origen fuimos creados de manera perfecta, todos. El origen de cada uno de nosotros es la fuente divina. Y esa fuente divina es básicamente amor. Y en ese amor está toda la información que requerimos para vivir y llevar a cabo cualquier proceso de la vida. Entonces, cuando la enfermedad nace o cuando la enfermedad se produce en nuestro cuerpo, es básicamente un desbalance o un desequilibrio o un olvido de quiénes somos. Entonces, cuando nosotros nos volvemos a fundir con el campo, nos volvemos a fundir con esa fuente original, en ese momento toda la información que requerimos para volver a equilibrarnos y a estabilizarnos es simplemente activada en nosotros. Es como una luz, es como una vocecita que no es la voz interior, que no es la mente, que no son las palabras, que nos llevan a decir, por favor, yo quiero sanar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque hemos aprendido durante mucho tiempo que si nosotros tenemos pensamientos positivos, que si nosotros nos concentramos y si nosotros simplemente llevamos el derrotero y el foco de soy sano y estoy sano y puedo recuperar mi salud, lo recuperamos. Y sí, muchas veces se recupera la salud a fuerza de voluntad, a fuerza de foco, a fuerza de decir no admito más estar enfermo. Pero básicamente el fondo de todo esto es no darle campo a la mente de pensar que estoy enfermo y que necesito algo y que estoy carente de algo, sino comprender que yo soy todo, que estoy fundido con el todo, que soy completo, que mi origen es ser sano, que mi origen es ser perfecto y que por algún momento o por algún proceso del camino me desvíe de ese camino, me desconecte de la fuente. Hay algunos que han dicho que se trata de un proceso de aprendizaje, que a través de la enfermedad logro comprender un montón de cosas, que a través de la enfermedad logro saltar un montón de obstáculos, soy mejor persona cuando salgo de una enfermedad, y todo eso es cierto. Cuando yo logro saltar el obstáculo de una enfermedad, seguramente que soy mucho mejor persona, seguramente que me doy cuenta que soy capaz de un montón de cosas, pero a veces también el ego se activa, porque pienso que yo logré curarme, que yo a fuerza de voluntad y que yo soy tan potente que logré curarme. Y la idea es comprender que cuando yo me fusiono con el todo no hay enfermedad. La enfermedad es un factor humano. La enfermedad es un factor del ego, de la separación. Y cuando yo considero que estoy separado, entonces ahí entro a enfermarme. Cuando yo comprendo que soy Dios y formo parte de la totalidad, en ese momento recupero mi información del todo y recupero mi información de la perfección. Entonces, en ese momento puedo suplir cualquier desequilibrio que tenga en ese momento. Eso básicamente como para resumir muy generalmente lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, los dos últimos temas para cerrar este tema y entrar a nuestros famosos 10 pasos, que es como el resumen de los 10 tips que nos damos, que ya lo empezaremos a partir del próximo martes. Vamos a cerrar hoy con dos temas muy importantes. Uno, yo puedo enfocarme en pensamientos de enfermedad o puedo enfocarme en la intención de salud, que es algo muy distinto. Entonces, cuando tú, de hecho, ya estás enfermo, porque no podemos negar que la enfermedad existe, obviamente existe, y es comprobable, y para eso están los médicos, y para eso están los psicólogos, y para eso están los psiquiatras, y para eso están todos los profesionales de la salud, los enfermeros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para ayudarnos a pasar un momento de enfermedad. O sea, la enfermedad en esta tercera dimensión es una realidad
o llamémoslo un holograma de miedo, o llamémoslo como lo queramos llamar, pero en esta realidad en que estamos viviendo, sea holográfica o no, existe la enfermedad, ¿cierto? Entonces, si yo ya estoy pasando por un momento de enfermedad, yo tengo dos opciones. Centrarme en mis pensamientos de enfermedad, recalcar y recordar todo el tiempo que estoy enfermo, que me duele esto, que me duele aquello, o que me diagnosticaron cáncer, o que me diagnosticaron leucemia, o que me diagnosticaron lo que sea, esclerosis, cualquier tipo de enfermedad. Y empezar a vivir desde la enfermedad. Entonces, como tengo esclerosis, entonces tengo que cuidarme de los movimientos, tengo que andar en silla de ruedas, tengo que cuidarme y entonces empiezo a darle cabida más a la enfermedad. Por eso es que cuando uno va al médico y le dicen, tiene cáncer, ¿no? Y hay una palabrita que es como cáncer igual muerte, entonces ya es como, por Dios, se llegó el fin de mis días y ya de esto no voy a salir. Entonces, ¿qué te dicen? Piensa positivo, hay mucha gente que se ha sanado, entonces lo puedes lograr. Bien, eso es el primer paso, maravilloso. Pero si yo empiezo a actuar desde tengo cáncer y empiezo a dejarme llevar en el pánico, en la angustia, en el miedo que me produce la muerte y en empezar a vivir los últimos días que me quedan de la mejor manera, ¿qué estoy decretando? Que estoy viviendo los últimos días de mi vida, así los viva de la mejor manera que pueda, estoy decretando que estoy viviendo mis últimos días. ¿Ok? Entonces, eso es sintonizarme en pensamientos de enfermedad. ¿Cuál es la diferencia con sintonizarme en pensamientos de salud? Es recordar que en mi origen soy perfecto. Es qué hacía yo cuando tenía salud. Sigo actuando como si tuviera salud. Sigo con la creencia absoluta. No le doy pie en mis pensamientos a la creencia de estoy enfermo. No le doy pie a mis pensamientos a la creencia de estoy limitado. De pobrecito yo, ¿no? Porque es que además la enfermedad me conduce un poco como a la sintonía de la víctima. Entonces empieza todo el mundo a estar pendiente de mí y eso va a ser rico, ¿no? Es una delicia. Entonces, muchas veces más allá de que la enfermedad sea un paso o un puente al aprendizaje, muchas veces la enfermedad es un paso al hacerme notar o al sentirme importante. Entonces, normalmente, ¿cuándo es cuando más nos enfermamos, no? Todo se empieza a juntar. Ya sabemos que por un proceso oxidativo nos empezamos a envejecer y que a partir de que nos empezamos a envejecer nos empezamos a enfermar y que después de la enfermedad viene la muerte. Es como el proceso. Me oxido, me envejezco, me enfermo, me muero. Es la creencia que hay. Pero adicionalmente, las enfermedades, aunque a veces se dan en niños y se dan en jóvenes, digamos que en la mayor proporción se dan en gente adulta. Entonces, si nos ponemos a ver qué pensamientos y qué tipos de pensamientos hay ya en la gente adulta, un poco ya no tengo para qué, ya, ¿qué más me espera en la vida? Ya creé a mis hijos, ya, ¿qué propósito sigue en la vida? Ya de aquí para allá, ¿qué sigue? Entonces, pues ya empezar a tener problemas de piernas, de no movernos, sillas de ruedas, incontinencia, todo lo que tiene que ver con centros energéticos de la cintura para abajo. Falta de carencia de deseo sexual, un montón de cosas, todo lo que tiene que ver del ombligo para abajo. ¿Por qué? Porque siento que, ¿ya para qué? Ya cumplí mi misión de vida. La famosa frasecita, ya cumplí mi misión de vida. Entonces, ¿a qué se está reduciendo la misión de vida? ¿A crear los hijos? ¿Haber trabajado toda la vida como una mula para darles lo mejor? ¿Para pagarles las mejores universidades? ¿Para que sean súper felices? ¡Qué delicia! ¡Qué maravilla poder hacer eso por un hijo! Claro que sí. Pero la idea es que yo tengo mi vida y mi hijo también lo tiene. Entonces yo nazco para ser un apoyo, pero no para vivir su vida por él. Él tiene derecho a vivir su vida. Mi hija o mi hijo tiene derecho a vivir su vida. Tiene derecho a caerse por un hueco y no yo tapárselo porque yo me caí por él. Porque él tiene derecho también a caerse como me caí yo. Porque él tiene derecho a experimentar igual que experimenté yo. No como, es que como yo ya viví eso y eso a mí no me gustó, entonces voy a evitar que tú lo vivas. No.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo que yo ya crié a mis hijos, ya les di educación y ya ellos están libres y grandecitos, ahora sí voy a vivir para mí. No, ahora se me acabó la vida porque ya no tengo por quién vivir. No, ahora es que me viene lo bueno a mí. Porque ya no tengo la obligación de la universidad, porque ya no tengo la obligación del colegio, porque ya no tengo un montón de obligaciones. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hago? Vivir mi vida. Vivir mi vida. ¿Ok? Entonces eso es absolutamente espectacular. Entonces, qué delicia saber que a mis 50 o a mis 60 años, mi vida apenas comienza. Eso es un cambio radical de pensamiento hacia la salud, no hacia la enfermedad. Y no, es que yo ya a mis 60, yo ya ¿para qué? Entonces empiezo a enfermarme, empiezo a doler la espalda, empiezan a doler los riñones, las piernas, los pies, y vienen todas las enfermedades de aquí para abajo. ¿Por qué? Porque si yo ya no tengo para dónde dar el paso, si yo ya siento que no tengo una motivación para dar el paso, pues ¿para qué doy el paso? Me quedo quieto. Entonces, ¿ven la metáfora? Me quedo quieto, irremediablemente me quedo en una silla de ruedas. ¿Qué lo produjo? Mis pensamientos. Por eso digo, la enfermedad es un factor humano. Y recuerda que tú eres un ser divino. Encarnando un cuerpo humano, viviendo una experiencia humana, sí, pero eres un ser divino. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Entonces, ¿te afilias con el cuerpo o te afilias con el espíritu? ¿Te identificas con los males, con los dolores, con las limitantes que te da el cuerpo físico? ¿O te identificas con soy un ser espiritual hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Con cuál de las dos te quieres identificar? ¿Ok? Entonces, si te identificas con el espíritu, no te focalizas en la enfermedad, te focalizas en la salud y en la perfección que es espíritu. Entonces, creámonos de una vez por todas el cuento de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué lo repetimos como una tarabita, pero actuamos como no? Actuamos pensando que somos un cuerpo físico lleno de dolencias, lleno de males y lleno de enfermedades. Entonces es muy importante que observes con cuánta frecuencia en tu vida te expresas de ti mismo estando enfermo. ¿Con cuánta frecuencia en tu vida te expresas con tengo dolor de cabeza, tengo gripe, tengo dolor de, no soy capaz de, hoy no me levanto, me duele tal cosa, me duele tal otra, el cuerpo me pesa? ¿Se acuerdan que hablábamos de la famosa frase del cuerpo me pesa? Entonces, ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces al mes? ¿Cuántas veces al año tienes pensamientos de enfermedad sobre ti mismo? ¿Cuántas veces? Es importante que hagas conciencia de eso. Porque eso es una grabación, así como estamos grabando esta charla para SoundCloud. ¿Y qué pasa cuando grabamos? Que después se cuelga. ¿Y qué pasa cuando se cuelga? Que cualquiera de ustedes puede oírla en cualquier momento, encuéntrese donde se encuentre. Se puede encontrar en Colombia, se puede encontrar en Japón, se puede encontrar en cualquier parte de este planeta. Mientras tenga internet, va a poder bajar la charla y va a poder oírla. Haya pasado 10 años o haya pasado un día, va a poder oírla. ¿Por qué? Porque está grabada. ¿Qué pasa con cada pensamiento que tú tienes acerca de la enfermedad? Que se graba. ¿Y cuándo la puedes oír? Cuando quieras. Entonces, es como estar activando frases que has venido grabando desde chiquito. Y cuando activas algo que ha pasado, recuerdas. Ay, claro, yo me acuerdo cuando me dio fiebre, o yo me acuerdo cuando mi hijo y empiezas a activar recuerdos. Y vuelves a anclar, y vuelves a anclar. ¿Y dónde se graba? ¿Cuál es la grabadora? ¿Cuál es el record device de tu cuerpo? ¿Cuál es tu disco duro? La mente no. Tampoco. La célula, mi amor. La célula es el disco duro de tu cuerpo. Si fuera la mente sería facilísimo. A la mente es facilísima cambiarla. Un programa de programación neurolingüística y te quedó cambiada de la mente. No, es que los pensamientos ni siquiera son tuyos. Acuérdate que tú no produces los pensamientos.
Tú permites que los pensamientos que hay en la fuente pasen a través tuyo. Y según la energía y la vibración y la frecuencia vibratoria en la que te encuentres, permites que un tipo de pensamientos o otro tipo de pensamientos pasen a través tuyo. Pero realmente la mente no es más allá que un receptor, una flauta a través de la cual pasan pensamientos, ni siquiera los produces tú. Pero se activan a partir de la información que tengas grabada en tu célula. ¿Y cada cuánto tienes células? O sea, se renuevan, sí, se renuevan. Pero naces con un ADN que no cambia nunca. ¿Y qué hay allá? En el centro de esa célula está el ADN. Entonces el ADN está en todo y ahí está la grabación. Entonces es muy importante que tú empieces a partir de este instante a cambiar la información que le estás grabando a tus células. Entonces, pregunta, ¿con cuánta frecuencia te resistes a creer que eso que estás experimentando es o no es cierto? Me explico. Es mayor la frecuencia con la que piensas que estás sano, que eres un ser divino, que este cuerpo es simplemente el instrumento para transitar esta realidad y que puedes simplemente prescindir de él en el momento en que ya esté cansado y en el momento en que ya, punto, y sigues porque tu alma continúa, porque tu alma es inmortal, porque es eterna, porque no te identificas con el cuerpo, porque no luchas contra él. ¿Con qué? ¿Cuál es mayor la frecuencia? ¿Pensar en eso o resistirte a? Entonces acordémonos que cuando permitimos nos conectamos a la fuente, pero cuando nos resistimos nos desconectamos de la fuente. Desconectar en términos, yo creo que metafóricos, porque uno realmente no creo que se pueda desconectar nunca de la fuente, porque somos la fuente. ¿No? Es como mi dedo no decide hoy me desconecto de Jimena y mañana vuelvo y me conecto. No, mi dedo no se pega y se despega, es lo mismo. Somos un dedito, somos una celulita, somos ese todo, somos ese ser grandioso. Entonces, desafortunadamente, el mundo, esta Matrix, esta tercera dimensión en la que vivimos, nos ha creado un holograma y nos ha manipulado a partir de muchos miedos. Miedos que, como lo sabemos, son 4 principales, que son la enfermedad, el sexo, el tiempo. ¿Y cuál es el otro? El dinero, muy bien. Entonces, dinero, sexo, tiempo y enfermedad. Son las 4 grandes manipulaciones. Existen otras un montón, pero la mayoría se desprenden de esas. Entonces, una de esas es la enfermedad. Entonces, ¿qué creen ustedes que nace para mantenernos manipulados en la enfermedad? La industria farmacéutica. ¿Ok? Yo no veo televisión nunca. O sea, veo televisión si hay un programa o si me recomiendan una película específica o algo, me siento a ver televisión. Pero por lo general, a mí no se me ocurre como prender la televisión nunca. Don Fabián. Entonces, un día, en este fin de semana, que estuve como de locha, me dio por sentarme estaba el televisor prendido y pasé por ahí. Y en cuestión de media hora que estuve viendo una película que estaba terminando, pasaron cerca de 3 o 4 comerciales. Uno que hablaba de un medicamento para la gastritis, que muestran a un tipo con una llama aquí y el otro con un remolino aquí, diciendo que es que entonces que si tienes gastritis y si tienes reflujo y si tienes no sé qué, este solo medicamento te alivia las 2 cosas. Después pasaron otra para los resfriados y después volvieron a pasar el cuento de la vacuna del papiloma. En cuestión de 15 minutos pasaron 3 cosas. Y yo decía, por Dios, ¿cómo vamos a hacer para salir de esta manipulación si la gente vive alienada viendo televisión y cree que todo lo que le muestran en televisión es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para salir de ahí si te están diciendo, en lugar de alimentarse bien, tómese un remedio para el ardor de la barriga? O sea, cómase los fríos, cómase toda esa porquería que se come. Después sale otra propaganda diciendo, el cerdo es más barato, coma harto cerdo, porque el cerdo economiza la canasta familiar. O sea, un montón de cosas que dices tú,
¿Dónde está? ¿Dónde están dónde están 2 dedos de frente? ¿Dónde está él? Sigue alimentándote de cosas muertas, sigue alimentándote de cosas que ya no tienen ni vitaminas ni absolutamente nada. Pásalas por todas las aguas hirviendo y hornos y todo, y quémale todos los poquitos nutrientes que tenían antes de, y come desechos, para que después tengas que meterte hartas pepas para que la industria farmacéutica viva millonaria. Y tú trabajes harto y harto y harto y harto para tener después hartas pepas que comprar. ¿Se dan cuenta de la manipulación en la que estamos? Entonces, si desde que me siento a ver un programa que es de distracción, las propagandas me recuerdan la enfermedad, entonces, ¿con cuánta frecuencia en el día tú estás accediendo? Sea por pensamientos que dejes entrar a ti y digas como, ay, sí, me duele. O por pensamientos de que el mundo completamente está enfermo. ¿Con cuánta frecuencia te sintonizas en ese tipo de frecuencia y de pensamientos? Entonces, la sugerencia es proponte volver a tu fuente. ¿Qué es la fuente? Es el origen de donde todos venimos. Llamémoslo Dios, llamémoslo origen, llamémoslo fuente, llamémoslo divinidad, llamémoslo como queramos, no importa el nombre, universo, cosmos, el nombre que le quieras dar es lo de menos. El nombre más común o que más gente le ha dado es Dios. Pero todos venimos de lo mismo, otros lo llaman Padre. Entonces yo quiero preguntarte, ¿todos aquí la mayoría son padres o madres? Bien, hartas manitas levantadas. ¿Alguno de ustedes como papá o mamá quisieran que sus hijos se sientan mal? Yo creo que por ignorancia muchas veces hemos hecho que nuestros hijos se sientan mal. ¿Por qué? Porque por ignorancia o por amor queremos que sean igualitos a nosotros. Entonces les prohibimos un montón de cosas o los coartamos en un montón de cosas y no los dejamos como fluir libremente en su propia experiencia de vida. Pero lo hacemos por ignorancia, porque yo creo que el amor profundo lo único que quiere es que tu hijo esté bien y se sienta bien. No creo que haya ningún papá o ninguna mamá que diga, uy, yo voy a hacer esto para que se sienta bien mal. No. Entonces, si eso nosotros como humanos queremos que nuestros hijos tengan lo mejor y les damos lo mejor y a veces hasta nos sacrificamos, entre comillas, de hacer un montón de cosas para que ellos sí tengan lo que nosotros no tuvimos. Imagínense un papá celestial, si es que lo viéramos como un papá celestial. ¿Querría que nosotros estemos mal? ¿Crearía realmente enfermedades, como dice el Deuteronomio y el Levítico de te llenaré de las plagas más horribles para que sangres y te arda desde el tobillo hasta la punta de tu cabello y todas las plagas y todos los virus estén en ti? O sea, yo no sé quién escribió esa vaina, pero realmente yo no creo que la haya escrito Dios. Pero con eso crecimos, con eso crecieron nuestras generaciones. Tenle temor a Dios, humíllate ante Dios, porque si te humillas ante Dios y le temes, Él desplegará bendiciones sobre ti. ¿Quién dijo que un hijo se tiene que humillar ante uno para que uno despliegue bendiciones? Uno simplemente lo ama y ya está. Entonces, simplemente retorna a ese origen, retorna a esa fuente, a ese amor con el que fuiste creado. Retorna a ese momento milagroso y en ese momento siéntete bien. Entonces, cada vez que estés teniendo un pensamiento sintonizado en el dolor, en la enfermedad, en todas las tragedias, en todas las angustias, en esa identidad que le das a tu cuerpo y a ese gran volumen que le subes a tu cuerpo, en ese momento simplemente proponte volver a tu fuente y simplemente siéntete bien. Siéntete bien. Acuérdense que planeamos un mantra hace unos cuantos meses, no me acuerdo de qué tema estábamos hablando, y decíamos, cuando te enfrentes a algo que no te esté gustando o que te esté generando desazón o que te esté generando angustia, simplemente repítete a ti mismo, elijo sentirme bien. Elijo sentirme bien. No importa si me están gritando, no importa si me están
diciendo que no puedo hacer lo que quiero hacer. No importa el escenario que tenga enfrente, sea lo que sea, yo elijo sentirme bien. Yo no puedo cambiar lo que tengo enfrente, pero sí puedo cambiar la manera en que me relaciono o veo lo que tengo enfrente. Y la única manera de poder ver lo que tengo enfrente de manera bonita es amándome a mí mismo y queriéndome y queriendo estar bien. Porque si me sintonizo y me sigo sintonizando en la frecuencia de estoy mal y qué le vamos a hacer y esto es lo que hay, y me conformo con esto es lo que hay, ¿qué creen ustedes que podría pasar? Pues que te sintonizas en eso y eso se convierte en tu realidad. Entonces, elige pensamientos de bienestar y elige pensamientos de curación. Pero vuelvo y repito, cuando elijo pensamientos de curación, no es pido para curarme. Porque recordemos que si pido, ¿qué pasa cuando pido? Estoy reconociendo la carencia. Si yo pido, por favor, dame algo de comer, ¿qué estoy diciendo? Que tengo hambre. O sea, reconozco que tengo hambre y que no puedo yo por mí misma acceder a algo de comer, por eso te pido a ti que me des comida. Entonces, ¿qué estoy reconociendo? La carencia. Cuando yo le pido a Dios, al universo, a los ángeles, a quien quiera que creas, que me sane, ¿qué estoy reconociendo? Que estoy enfermo y que no soy suficiente y que necesito de. Cuando yo comprendo que soy el todo, que estoy fundida con una esencia absolutamente divina, en ese momento simplemente accedo a la información de origen, que es donde estoy absolutamente perfecta. Es como cuando tú peleas con papá o mamá. No tiene sentido pelear con papá o mamá. Papá siempre va a decir una cosa y siempre va a creer que tiene la razón. Y tú vas a decir otra y siempre tú vas a creer que tú tienes la razón. Entonces, si nos quedamos en la posición de yo tengo la razón y tú tienes la razón, ¿quién cree que gana? ¿Ah? La jerarquía, ni siquiera el más terco, la jerarquía. Si la jerarquía dice porque no y punto, así tú estés absolutamente entercado, te vas y te encierras en tu habitación porque no y punto. Siempre gana la jerarquía. Entonces, para nosotros, ¿quién es la jerarquía? Depende del momento, pero si estamos hablando de la fuente y mío, pues la jerarquía es la fuente. Ok, entonces cuando yo siento que no me estoy sanando y que por más que pido y por más que ore y que por más novenas que hago y que por más médicos a donde voy y sigue la enfermedad, ¿qué empiezo a pensar? Todas las anteriores. Me lo merezco, es un castigo divino, es karma, o ya no me escucha, soy un hijo olvidado de Dios, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Entonces, ¿en qué me estoy convirtiendo? Han pasado pensamientos por ahí, víctima. La enfermedad es la sintonía de la víctima. La enfermedad es la sintonía de la víctima. Entonces, normalmente cuando cuando estás en estos pensamientos de qué horror, qué dolor, no puedo salir de aquí, llevo cargando con esta enfermedad 50 años y los médicos no me dan con el chiste y me han operado 50 veces y he tomado 20,000 remedios y nada me funciona. ¿En qué estado anímico estás? ¿Estás feliz? No. Totalmente down. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para yo poder cambiar mis pensamientos es importante que cambie la emoción que tengo. Entonces analiza cada vez que estás sintiendo ese dolor o cada vez que estás sintiendo ese malestar o cada vez que estás sintiendo esa enfermedad, ¿en qué emoción estás? Cambia la emoción. La única manera de poder cambiar tu emoción es cambiando el pensamiento. O la única manera de poder cambiar el pensamiento es cambiando la emoción, cualquiera de las dos. El orden de los factores no altera el producto.
Si tú te das cuenta que estás repitiendo como una tarabita el mismo pensamiento y llevo 8 días con el mismo pensamiento, analiza en qué emoción estás. Y seguramente que estás en emoción de depresión, de angustia, de dolor, de llanto, de tristeza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Pelear con la emoción? No. Cuando peleo con la emoción, acuérdense, gana la jerarquía o gana el más terco cuando no hay jerarquía. Cuando estamos de tú a tú, gana el más terco. Cuando hay jerarquía, gana la jerarquía. Entonces, si estamos de tú a tú, peleando con la emoción, ¿quién cree que gana? Entonces no pelees, acepta. Acepta estoy triste. Acepta estoy enfermo. Acepta me estoy sintiendo mal. No pelees contra eso, pero cámbialo. Cámbialo. La única manera de que un niño deje de molestar, ¿no? Mamá, jalando la falda, ¿no? Yo estoy el niño y la mamá está aquí, la falda de la mamá está aquí. Mamá, es que yo quiero mamá. ¿Cuál es la única manera que deje de molestar? Atiéndelo. ¿Qué quieres, mi amor? Ah, bueno, listo. Negóciale en 5 minutos, en 15, en 1 hora. Negócialo, pero atiéndelo. Si tú haces caso omiso del berrinche del niño, ¿qué pasa? Que cada vez la falda se jala más duro. Lo mismo pasa con tus emociones. Si las rechazas, si rechazas tu enfermedad, si rechazas las emociones, cada vez te van a jalar más duro. Párales bolas, diles qué quieres. ¿Qué quieres? Y negóciale. Negóciale y comprende, yo soy perfecto, tú estás aquí tal vez de invitado. Entonces, ¿cuándo te vas a ir? ¿Ya tienes tiquetes de ida y vuelta? ¿Ah? ¿De metido? No, es importante reconocer que lo invitaste, mi corazón. Es importante reconocer que lo invitaste porque si no, no solamente te sintonizas en la víctima, sino en el culpar a otro. Cuando tú consideras que la enfermedad es un metido es porque yo no he hecho nada, pero ¿y de dónde? ¿Y yo tan bueno? ¿Y yo tan chévere? No, cada pensamiento negativo que has tenido en tu vida es una célula que matas. Y una célula que matas es un órgano que empieza a funcionar mal. Y si fuera de eso no te estás alimentando bien y no te estás tomando un buen antioxidante y no estás respirando buen aire y no estás meditando y no estás haciendo buen ejercicio, pues continúas en el ciclo hasta que terminas fundido. Entonces, soy yo, siempre soy yo, siempre. Siempre. Yo estoy interrelacionado con un montón de gente, pero siempre la responsabilidad de mi gente y de mi mundo es mía. Punto. Yo nací en este mundo con mi vida, con mi propósito de vida y soy yo. Soy yo quien hace que las cosas suceden de una manera u otra. ¿Qué hubiera pasado si yo a tiempo hubiera dicho sí? ¿Qué hubiera pasado si yo a tiempo hubiera dicho no? Probablemente lo que estoy viviendo en este instante sería distinto. Entonces, ¿de quién depende lo que estoy viviendo? De mi decisión de haber dicho sí o de haber dicho no. Punto. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Mía. No, es que el otro es un hijo de mí, chicas, que hizo y... ¿Por qué a tiempo no dijiste chao, hijo de mí, chicas, no quiero estar más contigo? Siempre la responsabilidad es tuya. Basta una decisión para que tu vida cambie. ¿Y quién la cambia? Tu decisión. ¿Y quién la dice? Tú. Entonces todo en la vida es tuyo. O sea, la enfermedad sí es un invitado. Jamás es un metido, nunca. Nada se mete sin permiso. Todo en la vida es una invitación mía. Entonces cambia tu estado de ánimo para que puedas cambiar los pensamientos. ¿Tú crees que si estás en un estado de felicidad máximo vas a pensar en la enfermedad? ¿Tú crees que si estás en una depresión horrible y te está doliendo algo vas a poder pensar en salud? No. O sea, no combinan. No combinan. La emoción es coherente con tu pensamiento o tu pensamiento es coherente con tu emoción. Entonces, analiza qué tipo de emoción estoy teniendo y qué tipo de pensamiento estoy teniendo. ¿Para qué? Para lograr lo que quiero, para reconciliarme conmigo misma o reconciliarme con mi entorno. Entonces, definitivamente no eres una víctima. No eres una víctima. Primero, la enfermedad no te sintoniza en la víctima. Es tu víctima quien te sintoniza con la enfermedad. No es tu incapacidad quien te sintoniza con la víctima. Es tu víctima quien te hace creer que eres incapaz.
¿Ok? ¿Eso está clarísimo? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Queda claro la diferencia entre me enfoco en pensamientos de enfermedad o me enfoco en pensamientos de salud? ¿Sí? ¿Queda clarísimo? Bien. Y para cerrar, entonces vamos con el tema de la enfermedad no es un castigo, y menos un castigo divino. No es una plaga de Egipto. No, eso no existe. O sea, créanme que no existe. ¿Ok? Entonces, si estamos diciendo, por Dios, ¿yo qué habré hecho en la vida para merecerme esto? Sintonizarte en la víctima. Punto. No hay un verdugo allá arriba que manda látigo diciendo usted se ha portado mal, pecador, infiernos, te mandaré las plagas de Egipto y los gusanos que se subirán por tus tobillos. No, aunque eso es lo que nos han hecho creer. Sí, les puedo dar textos completos, Deuteronomios, capítulo 23, versículos del 28 al 32, léanselo. Bueno, todo Deuteronomio, yo creo que si digo al azar cualquiera, todo sale. Levíticos unos cuantos. Y con eso crecieron nuestras generaciones. Con eso creció nuestra civilización, padres, abuelos, tatarabuelos. Con eso crecimos nosotros mismos, porque probablemente somos nosotros mismos en ese tipo de generaciones, en otro tipo de dimensiones. Entonces está en nuestro ADN. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar ese ADN? Cambiar la información. ¿Y qué es lo único que logra cambiar la información en la vida? El amor. Es lo único. No existe otra cosa. Solo el amor logra transformar toda la información de miedo que nos han inculcado de generación en generación. Entonces, si en este momento tú tienes pánico de elegir qué carrera estudiar, tienes pánico de decirle a tu mamá no quiero, tienes pánico de decirle al novio que no, tienes pánico de decirle al jefe que, tienes pánico de enfrentarte a, tienes pánico de cambiarte de, ¿tú crees que es tuyo? No, mi corazón es aprendido. Es aprendido. ¿Tu papá o tu mamá te lo inculcaron por malos? No, ellos también es aprendido. Entonces esto es una transfusión de sangre de generación en generación. Es el momento del cambio. Porque se puede cambiar en cualquier momento. Dejémonos de creer en el cuento del karma. Es importante dejar de vivir linealmente causa y efecto. Hago esto, sucede esto. Eso es la física tradicional. Que hace una cosa, comprueba y dice después de haber unido y esto, sucede esto. Y la química tradicional. La física cuántica, ¿qué te dice? Hoy estás aquí, mañana puedes estar allá y no se ve el recorrido que un electrón recorrió de aquí a acá, no se ve el camino. El mismo electrón estuvo acá y ahorita está acá. Y busque dónde, si fue así, no se sabe. Apareció acá y apareció allá. Esa es la física cuántica. La física cuántica te dice somos uno, estamos todos absolutamente unidos. Divide un fotón. ¿Saben qué es un fotón? Es la parte de la luz. Por favor, los señores científicos me ayudan, ¿qué es un fotón? Es el haz de luz. Es un paquetico discreto de energía. Es la parte más pequeña de la luz, donde se forma la luz. Se divide un fotón y un pedacito de ese fotón se queda en un lugar y el otro pedacito se queda en el otro. Afectamos a este con un estímulo de música, de lo que sea, y el otro pedacito responde sin estar físicamente presente. ¿Por qué? Porque estamos unidos, porque no nos podemos dividir, porque la separación es un sofisma de distracción, porque la separación es un postulado de miedo, para que te sientas separado, para que te sientas aislado, para que te sientas poca cosa. Para que te sientas poca cosa. ¿Ok? Entonces, realmente, si eres el todo, si eres la luz, no el pedacito de luz, sino la luz, encarnada en un pedacito de cuerpo, ¿con qué te quieres identificar? ¿Con el pedacito de cuerpo o con la totalidad del espíritu que eres? Tú eliges.
mientras nos sigamos identificando con el pedacito de cuerpo que somos, vamos a seguir teniendo sufrimiento, víctima, enfermedad, carencia, pobreza, todo. Entonces, es el momento de identificarnos con la luz que somos. Entonces, somos espíritu, ¿verdad? Somos luz, pero estamos encarnados dentro de este cuerpo, en esta tercera dimensión. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro espíritu pasó, o sea, hizo una transición, digamos, a ser un ser humano. Y en el momento en que somos ser humano, se nos forma algo que se llama dualidad. Y en un lado está el amor y en el otro lado está el miedo. Pero ese miedo, básicamente, que es el que nos domina, ¿cómo creen ustedes que se llama? La inseguridad forma parte de eso que se llama el ego. El ego. Entonces, mientras pasamos por el ego cree que al pasar de espíritu a cuerpo me separé de espíritu. ¿Ok? Eso se hagan de cuenta. Imagínense una gran montaña. ¿Ok? La montaña de qué está formada? De pedacitos de roca, ¿cierto? De rocas. Y esa roca de qué está formada? De pedacitos de arena, de tierra, chiquiticos. Pero es la montaña. Lo veo como una gran montaña. ¿Pero qué es? Rocas. ¿Y la roca qué es? Pedacitos, arena, tierra. Entonces digamos que de esa gran montaña se desprende una piedra y empieza a rodar por la falda de la montaña. Ya, la montaña quedó allá y la piedrita quedó aquí. ¿Qué pasó ahí? Hubo un desprendimiento de lo que era la montaña, hubo un desprendimiento y ahorita es una piedra. ¿Es distinto? Era montaña, ¿cierto? Cuando estaba pegadita en la montaña, era montaña. Nunca dijimos como la montaña y ese pedacito. No, el pedacito se despegó y ahora lo vemos como un pedacito. Pero antes de que se despegara, ¿qué era? Montaña. Entonces, ¿qué sigue siendo? Montaña. ¿Comprendemos eso? Entonces, pero ella ahora, ¿cómo se ve? Como una piedrita chiquita. Y mira la montaña y dice como, ¡oh, por Dios, qué es esa cosa tan grande! Y yo tan chiquita. Pero no se acuerda que cuando estaba pegada a la montaña, era montaña. No era chiquita, era montaña. Entonces es el ego, cuando me identifico con soy una piedra. ¿Quién se está identificando con soy una piedra? El ego. El ego es el que la hace decir, soy una pobre piedrita, chiquita, abandonada y lejos de mi mamá. Eso es el ego. Cuando yo digo, no, yo soy la montaña y puedo volver, igual que me vine caminando, puedo volver y puedo volver a fundirme. ¿Qué pasa cuando me vuelvo a fundir? Que vuelvo a ser la montaña. Lo mismo pasa con el agua, a veces se nos complica menos. ¿Por qué? Porque lo sólido, sigo creyendo que es sólido. ¿Ustedes saben que lo sólido no es sólido? Lo sólido no es sólido. Esto que ustedes ven aquí, durísimo, ¿saben de qué está hecho? De partículas, de células. ¿Y saben de qué está hecha una célula? De 99.9% de vacío. Eso es lo que conforma una célula, 99.9% de vacío. Entonces da lo mismo una cosa líquida, una cosa gaseosa que una cosa sólida. Es la manera en la que vemos la materia. Pero todo es energía, todo, sin excepción. Pero se nos facilita más el ejemplo del agua, porque como creemos que esto es sólido, lo podemos separar. Entonces imagínense ustedes que una gotica de una ola sube, se separó del gran océano, ¿cierto? ¿Qué es? Agua de mar, sigue siendo agua de mar, igualita al gran océano, pero en este momento ¿qué es? Una gotita. Pero por ley de gravedad ella vuelve a bajar, vuelve y baja. Y vuelve y se funde en el gran océano. Vaya y encuentre la gotica.
Vuélvamela a traer igualita como se disparó allá en esa ola. Es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está fundida otra vez, porque no la puedo ver físicamente la bolita que cayó. Ya no es una bolita, ya es nuevamente todo. Eso somos. Cuando fue gotica, ¿dejó de ser mar? ¿Dejó de ser océano? ¿Comprendemos? ¿Por qué les digo que somos el todo? Que no somos un pedacito, sino somos el océano. En la metáfora de que el océano es Dios y nosotros somos las goticas. ¿Ok? Estamos experimentando, estamos viviendo una experiencia humana. Entonces tú te verás si te identificas con la gotica o te identificas con el océano. Entonces el ego me separa, pero realmente yo soy perfecto. ¿O ustedes creen que Dios es imperfecto? ¿Ustedes se imaginan un Dios enfermo? ¿Un Dios pobre? ¿Un Dios impotente? ¿Un Dios miserable? No. Si fue capaz de crear todas estas maravillas que además somos nosotros, porque somos sus manifestaciones, más todo lo demás, ¿qué podemos ser nosotros más que ese reflejo? Entonces, cuando comprendemos que no estamos separados, la idea es ser capaz de decir, no quiero seguir identificándome con este pedacito que soy. No me voy a identificar con la piedrita, no me voy a identificar con la gotica, porque sé que soy la experiencia del gran océano viviendo como gota, o soy la experiencia de la gran montaña viviendo como piedra. ¿Eso es claro o está un poco confuso? ¿No? ¿Está claro? Ok. Entonces, cuando yo soy la montaña, o soy el océano, o sea, soy la totalidad, ¿ustedes qué creen? ¿Tengo la información de que soy perfecto? ¿Tengo la información de que yo puedo curarme en cualquier momento? ¿Ustedes creen que Dios va al médico? Eso no creo que se enferme nunca, ¿ok? Pero supongamos que, ¿qué tiene que hacer? Simplemente comprender que basta un movimiento, basta para que vuelva a ser lo que es. Entonces, cuando tú comprendes que eres el todo, tu respuesta a la curación es sí. Cuando tú te sientes separado, tu respuesta a la curación es buscar un montón de razones. Es buscar un montón de razones de por qué estoy enfermo, esto que me lo produjo, esto que pasó. Sí, obviamente que hay un montón de razones que te enferman, sí. Sabemos que si me enfermo de la rodilla es porque soy demasiado terco, porque hay terquedad, porque hay orgullo, porque me he resistido por un montón de cosas. Porque si me duele la espalda probablemente estoy cargando un montón de cosas con las que no quiero cargar y las quiero botar a la mismísima porra. Porque si me duele la garganta es porque no he sido capaz de hablar. O sea, sí, me lo he producido. Pero déjate de preguntarte qué te lo produjo y empieza a producir lo que quieres a partir de este instante. Porque tienes la información de curación en ti. Entonces permítete ser curado. No pidas ser curado, que es muy distinto a permitirte ser curado. Cuando tú te permites ser curado y tienes enfrente un sanador o tienes enfrente un médico o tienes enfrente a alguien que quiere ayudarte comprende que lo que le estás pidiendo a ese alguien no es sanación. Que si tú sigues pidiendo sanación, vas a seguir enfermo. Porque si sigues pidiendo sanación, lo único que estás reconociendo es tu enfermedad. Y lo que sigues es teniendo pensamientos de enfermedad. Entonces, cuando estás enfrente a un sanador, cuando estás enfrente a un médico, cuando estás enfrente a alguien que puede ayudarte, pídele que te ayude a recordar el origen de tu perfección. Si crees que Él es el vehículo que te puede llevar pídele que te lleve a recordar ese instante donde fuiste creado de manera perfecta. Pero no le pidas que te sane. Porque entre más sigas pidiendo que te sane, más enfermo estarás.
porque más estás mandando el mensaje de estoy enfermo. Y acuérdate de lo que decimos, el universo es absolutamente abundante. En el universo no existe la escasez. Entonces, si tú estás decretando enfermedad, ¿qué te dan? Abundancia de enfermedad. Si tú estás decretando pobreza, ¿qué te están dando? Abundancia de pobreza. Sintonízate en lo que quieres ser, en lo que reconoces y recuerdas que eres y que mereces en tu origen sagrado y divino. Entonces, la necesidad de ser curado te lo da tu ego. Cuando insistes en la necesidad de ser curado, es tu ego quien necesita ser curado. Porque cuando estás conectado con la fuente, no hay nada que curar. No hay nada que curar. Entonces la invitación es a que co-crees tu realidad desde el amor. Co-crea tu realidad desde lo que quieres ser, no desde lo que te has identificado que eres, que es muy distinto. Entonces, ¿qué es el miedo? Hemos dicho muchas veces que es obviamente la antítesis del amor, es quien te paraliza. Y además hemos dicho que es esa gran sombrilla, estamos divididos en dos, la sombrilla del miedo y la sombrilla del amor, pero adicionalmente hemos dicho que todo aquello que tiene que ver con no permitirme sentir bien es miedo. Dolor, enfermedad, tristeza, resentimiento, rabia, control, depresión, angustia, tristeza, enfermedad, todo eso es miedo. Pero básicamente, son las emociones que alimentan el miedo. Entonces, cada vez que tú estás en esas emociones, en angustia, en dolor, en tristeza, en depresión, en whatever, todas estas, ¿qué estás haciendo? Alimentando el miedo. O sea, matando de hambre al amor. Recuerden que tenemos dos lobos adentro, ¿ok? ¿Cuál gana? El que alimentes. ¿Cuál se queda vivo? El que alimentes. Entonces, esas emociones sirven para alimentar tu miedo. Entonces, cuando estás conectado con la fuente, te sientes tan absolutamente en paz y en plenitud que jamás en la vida se te ocurre ni siquiera dejar que el miedo entre. Cuando tú le dices a alguien, por favor, no hagas eso, ¿qué crees que hay detrás de eso? Miedo. ¿Miedo a qué? A que le pase algo. ¿Está disfrazado de qué? De amor. Por amor no quiero que te pase nada. ¿Pero qué hay detrás? Miedo a que te pase. Cuando soy amor puro, pues simplemente visualizo que todo en ti es perfecto y que va a salir perfecto. Entonces me sintonizo en una frecuencia donde lo nocivo no me llega. Pero si todo el tiempo estoy queriendo protegerme de lo nocivo, ¿en qué sintonía o en qué frecuencia estoy? En la frecuencia de lo nocivo. Entonces, ¿qué empiezo a escuchar? Lo nocivo. Entonces, el campo está pleno de potenciales, son infinitos. Imagínense ustedes las combinaciones que hay. O sea, si no más en una combinación binaria, un palito con una bolita. Existen 8,000 combinaciones. Imagínense ustedes las combinaciones que puede haber en el campo. Imagínense nomás si tenemos como 10 trillones de neuronas, si tenemos 70 trillones de células. Imagínense la cantidad de combinaciones que yo mismo puedo hacer en pensamientos, en órganos, en un montón de cosas. Entonces, si yo comprendo que la materia no es sólida, que la materia son partículas, son átomos que se mueven y están en constante movimiento, yo puedo moverlas. Yo con mi frecuencia vibracional puedo moverlas. Si yo pongo en este momento un tapiz de arena y pongo una frecuencia, ruido, música, algo debajo, ¿ustedes qué creen que pasa con la arena? Que se mueve y cambia de forma. Si yo soy
particulitas como es la arena y resueno en una frecuencia que se mueve, puedo moverme. ¿Qué es la enfermedad? Una frecuencia donde las células se han aglomerado, produciendo un montón de cosas, oxidación, tumores, un montón de cosas que me llevan al nombre de una enfermedad. ¿Qué tengo que hacer? Moverme diferente. Generar un sonido distinto para que todo vuelva a reagruparse o a reordenarse en un orden divino. Porque en mi origen soy divino. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿cuál es importante que sea tu intención? ¿Cuál debe ser tu intención? Para poder adquirir la capacidad de curar y ser curado. ¿Cuál debe ser tu intención? ¿Quién dijo? La perfección. Ah, pero es que no se vale. Mire quién la dijo. Por favor, maestra. La perfección. La intención es la perfección. Es la única intención que vale. Si mi intención es sanarme, ¿vale? No. Si mi intención es curarme, ¿vale? No. Mi intención es la perfección. Es así de sencillo. Me sintonizo con la perfección que soy. Y todo lo demás hace... Porque lo que no pertenezca a esa perfección no está en esa sintonía. El mismo ejemplo que hemos puesto toda la vida. Mozart no suena por la vallenata. O por la vallenata no suena reggaetón. Para que no crean que es que me cae gordo el vallenato. No. Porque siempre comparo Mozart con vallenato. Entonces van a pensar, esta odia a los vallenatos. No. ¿Ok? ¿Eso está claro? Bien. ¿Alguna pregunta? Dime. ¿Hay algún mantra que los ayudaron a sintonizar con esa perfección? Los 13 mantras. Los 13 que están en el álbum de Activación Divina, segundo CD, porque cada uno tiene algo específico. Entonces volvemos a la particularidad. Pero entonces si nos separamos, la perfección es el todo. Entonces cada mantra, si ustedes lo leen en el libro, los que ya están iniciados, que han ido al seminario, etcétera, etcétera, comprenden que cada mantra tiene como un objetivo preciso. Pero recordemos que solito, por sí solo, pues la idea es que perfección es todo. Entonces, cuando vuelvo a separarme, es que me gusta más este. Listo, si te gusta más este también pertenece a este. Y seguramente que está en tu frecuencia. Vale. Pero la idea es totalidad. Totalidad. Porque la perfección forma parte de la totalidad. ¿Por qué? Porque uno solo está separado. Entonces, en los 13 mantras encuentras todo. Porque empiezas por comando corazón, donde activas tus 12 capas de ADN y ahí está todo lo relacionado con el amor. Comando amor y pilar del amor y rayo láser del amor con el que puedes crear un nuevo holograma. Luego viene comando garganta, donde están los 5 lenguajes sagrados del amor que te conectan con civilizaciones superiores, te conectan con tu verticalidad y con tu horizontalidad y te conectan con eso, con la totalidad de todo, puntos cardinales arriba, abajo y con la totalidad de todo. Luego viene el tercer ojo que te enciende la luz y te permite ver todo con la Yoesh. Entonces te permite traspasar todos tus sentidos. Y luego viene comando corona con los 3 mantras más sagrados, donde se encuentra contenido el nombre de nuestra capa 13, que te da el silencio absoluto. Y cuando hablemos de los 10 pasos, vamos a ver la importancia del silencio. ¿Ok? A partir del próximo martes vamos a dar ya los tips concretos, los 10 pasos concretos de cómo curar y ser curado. ¿Ok? Y ahí vamos a ver la importancia del silencio. Porque mientras haya ruido en mi cabeza hay miedo. Solo en el silencio logro fundirme en el amor. ¿Ok? Bien. Ahora, si quieres ir a salud física, acuérdate, capa 1. En la capa 1 está tu genoma humano, Keter es Chayim. Entonces, todo eso, todos lo han visto. Acuérdense que eso está en el canal de YouTube, está en el libro. Es información que está al alcance de la mano de todo el mundo. Entonces, básicamente, puedes trabajar y puedes hacer combinaciones. No tienes que usar todos los ingredientes al mismo tiempo, no tienes que usar todos los utensilios de cocina. Si vas a hacer un sándwich de queso, ¿qué sacas? La sanduchera, el pan y el queso. No sacas la olla del arroz, ni sacas la freidora. ¿Ok?
Entonces usas lo que requieras, pero con la conciencia de esto pertenece a mi cocina y mi cocina es completa. ¿Ok? El todo. Estoy en este momento utilizando la olla arrocera, pero mi cocina es completa y el chef soy yo. No es que ahora me voy con la olla del arroz para la playa y no tengo esto y no tengo dónde conectarla, entonces no pude hacer arroz. No, es mi cocina está completa, tiene todos los utensilios y tiene todos los ingredientes. Entonces con la conciencia de totalidad. Dime. Y de las ayudas que tú tienes, digamos que el apoyo que tú das en cuanto a sincronización. Sincronización cuántica, activación de ADN, desintoxicación áurica, balance, ¿para qué? Digamos, para empezar como en ese camino de mayor concentración, mayor silencio, como una ayudita ahí. Como una ayudita. Cuando estamos hablando de sanación física, yo recomiendo inicialmente activación de ADN. ¿Por qué? Porque es permitir cambiar la información en la célula. Entonces, cuando cambia la información de miedo por amor en la célula, recuerdas tu perfección, no es que te sanes, recuerdas tu perfección y la enfermedad termina desapareciendo. Pero adicionalmente, como es la célula y todo es célula, entonces ayuda a todo lo que tiene que ver con emocional, ayuda con decisiones, ayuda a encender la luz. Cuando tienes un bloqueo específico, acudimos a la sincronización cuántica, que es eliminar los programas repetitivos que hemos vivido o vida tras vida o momento tras momento en esta vida y que me están llevando al mismo resultado siempre. Entonces, cuando veo que el mismo resultado se está repitiendo, pues entonces acudo a una sincronización cuántica. Cuando definitivamente es importantísimo y es como la base de todo lo demás, es la desintoxicación áurica. ¿Por qué? Porque sabemos que cada pensamiento te genera un bichito que se alimenta además de lo mismo, ya lo hemos hablado. Entonces, cuando te desintoxicas por dentro y por fuera y decodificas todo eso que has venido haciendo, pues obviamente que como que tu campo áurico se expande y reconoces la luz que eres y te queda mucho más fácil asimilar todo lo demás. Y ya cuando estamos en cosas muy concretas y muy profundas como depresiones profundas, adicciones de droga, de tabaco, de sexo, de relaciones, de comida, de todo este tipo de cosas o depresiones profundas, ahí ya viene Roger con su equilibrio en IRB, donde ya lo que hacemos son tratamientos de choque con cosas que ya no me están como, están ahí, anclados en lo profundo. ¿Okay? Entonces, básicamente, ese es el total. No todo el mundo tiene que pasar por todo el mundo. A veces en 2, 3 sesiones se sanan. Hay gente que pasa por todo, dependiendo de la profundidad del tiempo que llevemos y de lo fácil que podamos como romper el ciclo de estoy afinado en esto y sigo repitiendo lo mismo. Entonces, ahí miramos por dónde te ayudamos. Generalmente se suele agendar una primera vez conmigo donde charlamos un rato, hacemos una primera sesión de ADN y ahí se ve de dónde se sigue. ¿Okay? Mientras tanto, acuérdense que tenemos ayudas montadas en todo, en SoundCloud, en Facebook, en Instagram, el canal de YouTube, el blog. Es importantísimo porque ahí hay un montón de artículos escritos. Hoy me escribía alguien de otro país y me decía como, ¿qué hago para liberarme de este miedo que definitivamente no lo logro? Pues si quieres hagamos una sincronización cuántica, pero es que es ya, ¿no? Mientras me agendas, ¿qué hago? Lee el blog, están los 13 pasos fundamentales de cómo hacer para eliminar un miedo. Entonces, pues por lo menos lee el blog y sigue paso a paso los 13 pasos y mira qué pasa. Por lo menos con conciencia empiezas a hacerlo mientras cambias la información en tu célula. Entonces tenemos un montón de ayudas a nivel de blog, de estas charlas que quedan montadas en SoundCloud y de todo lo demás. ¿Ok? ¿Alguna? Son alimentos de miedo, sí. Pues lo ideal es cambiar la información profundamente. Recuerda que una sincronización cuántica logra cambiar años enteros en tu vida. O sea, las personas que han pasado aquí por una sincronización cuántica saben que les ha hecho una sincronización. O sea, es como, nací de nuevo. Como que dejé mi pasado atrás, me abrieron un panorama y empiezo a vivir distinto. Así. Con lo otro es como, repito, tengo que hacer conciencia, fuerza de voluntad. ¿Lo logras? Sí, pero puede ser muy demorado. Eso es más o menos como la diferencia entre me voy en Air France Bogotá-París o me voy nadando a París. Pues puedes llegar de las dos maneras, pero en la segunda parte puedes encontrarte con tiburones y puedes encontrarte muchas cosas que no te garantiza que llegues, pero puedes llegar, sí, puedes llegar y puedes llegar con un cuerpo muy nutrido y muy fortalecido y muy todo, sí, ¿por qué no?
sea, yo creo que todos los caminos conducen a Roma. Tú decides qué tan rápido quieres llegar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces antes de cerrar, les recuerdo que este viernes, este fin de semana, tenemos seminario, gran seminario de iniciación a IRB. Es un seminario que se hace 1, máximo 2 veces al año. Esta vez prácticamente lo vamos a hacer solamente esta vez porque tenemos un segundo evento en el segundo semestre muy importante. Entonces no creo que hagamos las dos cosas, por eso creo que este es el último seminario de este año. Entonces los que no se han inscrito y todavía está el gusanito por allá de yo me quiero inscribir, no lo piense más, inscríbase. Pero el que no se quiera inscribir, recuerden que este seminario empieza con un regalo muy poderoso que es para todo el mundo, inscritos o no inscritos, y es lo que llamamos la noche del viernes. La noche del viernes empieza a las 4 de la tarde, se abren inscripciones, realmente empieza a 5 en punto, y empieza con un gran concierto de cuencos dado por Roger. Los que lo conocen, los que no lo conocen, es mi esposo, toca esos cuencos como los mismos ángeles. Son cuencos sintonizados en la frecuencia de IRB, hay cuencos de cristal, hay cuencos hechos en Nepal que fueron sintonizados directamente en la frecuencia de IRB, en los 4 comandos, y adicionalmente están hechos realmente desde los 7 metales y son cuencos, pues los que han tenido la oportunidad de escucharlos y de estar adentro del cuenco, pues saben que suenan absolutamente espectacular, donde más allá de oír sonidos espectaculares, es lo que logras tú realmente en tu estado anímico y en tu cuerpo físico después de un concierto de cuencos. Después de eso vienen un par de horas de una información muy poderosa que obviamente está sintonizado en IRB y es toda la manipulación que hemos tenido hasta el momento y cómo salir de ella, y todo lo que IRB te encamina con pruebas físicas y con ejercicios y con meditaciones y con ejercicios prácticos y con ejercicios teóricos y con un montón de cosas que pasan esa noche, y terminamos la gran noche con un concierto. Si el concierto de cuencos nos conecta con la parte más elevada de nuestro ser, terminamos la noche con un concierto que nos conecta nuevamente a la gran tierra, y es un concierto de tambores espectaculares. Entonces son 2 tipos de concierto que nos traen el cielo a la tierra después de una información muy poderosa. A esa noche del viernes puede asistir todo el mundo, no porque estés o no estés en el seminario. Obviamente, los que están inscritos al seminario, es obvio que van a la noche del viernes y está incluida dentro del seminario, pero el que no está en el seminario puede ir solamente a la noche del viernes. Entonces, esperamos que todos ustedes estén ahí. En el Tramonti es en la carrera primera con 93, esto es Chico Alto, es yendo hacia la Calera. Es primer kilómetro subiendo a la Calera a mano derecha, es un lugar paradisiaco, es en el centro de convenciones del Tramonti, no en el restaurante, sino en el centro de convenciones. Se entra por la misma puerta, solo que en lugar de estar a la derecha es al fondo. Es un lugar clavado en la montaña, absolutamente espectacular, con toda la energía del mundo, de manera que muy bienvenidos a esta gran noche de viernes. Nada mejor que vivir una noche de viernes en la frecuencia de IRB, entre 2 conciertos que te conectan con el cielo y la tierra. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta? La hora empieza registro a las 4 de la tarde, empezamos 5 en punto y estamos terminando sobre las 10 de la noche. Adicionalmente, esa noche se rifan cosas. Se rifa, por ejemplo, libros, se rifa música, se rifan combos y se rifa media beca al seminario solo para los asistentes. Valor 58,000 pesos la noche. O sea, el participar en esa noche vale 58,000 pesos. Pero tienes acceso a la rifa, ¿no? Y ya algunos de aquí se han ganado la rifa, ¿cierto? Gente que está aquí sentada se ha ganado la rifa y ha estado en el seminario. ¿Cata no está? No, hoy no vino Cata. Ella también hizo el seminario porque se ganó la rifa en una noche de viernes. Entonces, bien, estar en IRB paga. ¿Algo más que se me olvide decir? Bien, entonces vamos a meditar. No entendiste lo del karma. ¿Qué quieres saber del karma? Que no existe, eso. Es así de sencillo, que no existe.
que el karma es lineal, que te conecta con la causa y el efecto, nos han enseñado a ser lineales, hacemos una cosa y pasa algo. Lo que la física cuántica te enseña es puedes nacer en cualquier instante, no tienes que seguir arrastrando lo que has hecho, en cualquier instante puedes cambiar, entonces no hay karma. No te sigas conectando con el karma, ni el castigo, ni qué habré hecho para merecer esto, no. ¿Qué quiero hacer a partir de este instante para cambiar mi vida como la quiero cambiar? Punto. Y no porque mi abuelito y mi tatarabuelito han hecho o dicho esto, entonces yo tengo que hacer distinto. Yo tengo mi propia vida y yo tengo derecho a vivir mi vida, la mía, no la de mi mamá, ni la de mi papá, ni la de mi abuelo, ni la de mis ancestros por allá o sea. ¿Y la reencarnación entonces?